Bienvenidos mis niños. ¿Cómo están? Hoy no vamos a hablar de algo bonito, porque la historia que van a escuchar no es cómoda, no es ligera y tampoco es fácil de olvidar. El terremoto de Shaanxi, ocurrido en la provincia de Shaanxi, es considerado el terremoto más mortal jamás registrado. Mis niños, lo que pasó aquella madrugada no es algo que se cuente como simple historia. Se cuenta como advertencia. La madrugada del 23 de enero de 1556, todo estaba en silencio. Eran alrededor de las 5:00 de la mañana. Las familias dormían dentro de sus casas, muchas de ellas excavadas en la tierra, en viviendas conocidas como Yaodong. Nadie imaginaba que el suelo bajo sus pies estaba a punto de romperse. Mis niños, aquí empieza lo difícil de imaginar. Primero fue un ruido profundo, como si algo enorme se moviera debajo del mundo. Después, el suelo comenzó a sacudirse violentamente. No hubo aviso. No hubo tiempo. En los primeros segundos, la gente fue lanzada de sus camas. Las paredes comenzaron a agrietarse y el suelo dejó de ser estable. El mundo literalmente perdió su forma. Entre los primeros 3 y 20 segundos el desastre escaló. Casas de adobe y madera comenzaron a derrumbarse. Techos y muros caían sobre familias enteras. Las viviendas excavadas en las laderas colapsaron como trampas de tierra y calles completas desaparecieron bajo polvo y escombros. El sonido era ensordecedor y los gritos casi invisibles. Mis niños, esto ya no era un terremoto normal, era el colapso de una región completa. El terremoto no solo destruyó casas, montañas se derrumbaron, el suelo se abrió en grietas profundas, deslizamientos enteros enterraron pueblos y en algunas zonas ríos cambiaron su curso. El paisaje dejó de parecer tierra firme y se convirtió en ruinas vivas. Sí, hubo inundaciones, pero de forma secundaria. Deslizamientos bloquearon ríos formando presas naturales, y cuando esas barreras colapsaron, el agua bajó con fuerza y causó inundaciones locales. No fue un tsunami, sino el propio terreno reorganizándose después del caos. El resultado fue devastador. Aproximadamente 830.000 personas murieron y hubo cientos de miles de heridos, aunque nunca se registraron cifras exactas. Entre las víctimas había niños, adultos, ancianos y familias completas que desaparecieron en segundos. El desastre no eligió a nadie, simplemente ocurrió. Y aquí es donde la historia deja de ser solo números y se vuelve silencio. Después del terremoto, los primeros días fueron de búsqueda desesperada. Durante la primera semana aún existía esperanza de encontrar sobrevivientes. Después de 1 o 2 semanas, las probabilidades de encontrar vivos eran casi nulas. Sin maquinaria ni ayuda moderna, muchas personas dejaron de buscar por supervivencia, aunque otras siguieron durante meses intentando recuperar cuerpos o darles sepultura. Miles nunca fueron encontrados. Mis niños, aquí empieza la parte que casi nadie imagina. No solo fue el desastre, fue lo que vino después. La recuperación fue lenta y dolorosa. El gobierno de la dinastía Ming redujo impuestos y apoyó la reconstrucción. Algunas personas abandonaron las viviendas en cuevas. Se reconstruyeron pueblos poco a poco y otras regiones enviaron pobladores para repoblar la zona. La recuperación tomó décadas. Shaanxi está en el centro norte de China, una región con mesetas de loes, valles fértiles y montañas Qinlin. Hoy su capital, Xi'an, es una ciudad moderna, pero bajo esa tierra sigue la misma historia antigua. No existe un gran monumento mundial al desastre. El recuerdo vive en crónicas antiguas, estudios históricos, museos en Xi'an e investigaciones modernas. El mayor memorial no es una estatua, sino la propia historia. Y mis niños, esta es la última cosa que deben entender.
El terremoto de Shanxi no fue solo un desastre natural, fue un recordatorio brutal de algo simple. La Tierra no es sólida, solo parece serlo. Y en 1556, durante una sola madrugada, esa ilusión desapareció. 830.000 vidas después, el mundo siguió girando.